Buenas tardes y buenas noches, amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar. ¿A quién le gustaría orar, por favor? Padre, Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión de oración, Padre Santo, por este estudio bíblico, Señor, que nos da nuestro pastor, Padre Gloria. Sigue dando sabiduría e inteligencia de lo alto, mi Dios. Sigue, Señor, con estas enseñanzas, que sigan enseñando, Señor, para motivar, Señor, a predicar tu evangelio a toda criatura y a toda nación, Señor, y esas almas sean salvas, Padre Santo. Al menos, Señor, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, mi Dios amado, y que tú seas el pan de cada día de ellos, mi Señor amado, y que confiemos en ti, Señor, que tú estás con nosotros, Padre Santo, que usted es nuestro proveedor, nuestro pastor, y que nada nos faltará, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque vamos a iniciar, Señor, esta reunión, Señor, de estudio bíblico con nuestros amados. Sigue bendiciendo cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos de oración, Padre Santo, donde podemos estar unidos de varias partes del mundo, Señor, para hablar de ti, de tu palabra, y que seamos instruidos por ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amen. Thank you. Amén. Today, Muchas gracias. chapter is Acts chapter 3, verse 1 to 26. El día de hoy vamos a leer el capítulo 3 de Hechos, del versículo 1 al 26, hermanos. Hechos capítulo 3, verso 1, dice de la siguiente manera en el nombre del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pies y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo que vio andar y alabar a Dios, le reconocían que era de aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado todo el pueblo atómico, ocurrió a ellos el pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diere un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé por qué ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha suplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas. ¿De qué hablo? De que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, habiendo anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que lo bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Gloria a Dios por la palabra. Amén. Amen. Thank you. Muchas gracias, hermano. Today chapter is talking about very important thing for the evangelism of early church. El capítulo que leímos el día de hoy nos da un mensaje muy importante acerca del evangelismo que llevó a cabo la iglesia primitiva. So it was actually the practical start of Jerusalem evangelism. Vemos que fue el comienzo práctico del evangelismo en Jerusalén. So we need evidence to be the witness. Y nosotros necesitamos evidencias para poder ser testigos. God does his evangelism through this witness. Dios lleva a cabo su evangelismo a través de estos testigos. This witness is the witness who have the evidence. Y una vez más, estos testigos son testigos que poseen evidencias. All the evidences are something promised in Christ. Y todas las evidencias que estos testigos deben poseer se nos han sido prometidas en Cristo. That is God's working and our prayer answers. Y esto es lo que involucra la obra de Dios y las respuestas de Dios. This evidence is appearing to the people who have the Christ. Y estas evidencias también se hacen evidentes en la vida de las personas que disfrutan de Cristo. If we hold on to Christ as the covenant, we can enjoy these evidences. Si nosotros disfrutamos de Cristo como el pacto de nuestras vidas, podremos disfrutar de estas evidencias. And if we enjoy Christ deeper, we can enjoy the deep evidences. Y si nosotros podemos disfrutar de Cristo de manera profunda, también podríamos disfrutar de evidencias profundas. And if we become the evangelist with these evidences, and then we can conquer the problems. Y si nosotros nos volvemos estos evangelistas que poseen estas evidencias, vamos a poder conquistar los problemas. And we can save the world. Vamos a poder salvar al mundo. Not only that, we can conquer the world and the problem and the future. Y podríamos salvar al mundo, podríamos conquistar los problemas, podríamos conquistar el futuro. Peter was the witness who has these evidences. That's why he could make an incident to save the Jerusalem. Y Pedro era esa clase de testigo, ese testigo que poseía las evidencias de Dios, y por eso es que él pudo salvar a Jerusalén. So according to verse 11, there was something
happened in Jerusalem, which was astonishing all the people. De acuerdo a lo que leemos en el versículo 11, algo muy sorprendente pasó en Jerusalén y esto sorprendió a las personas que estaban ahí. So, so many people came to Peter and John to know what happened to the beggars. Y vemos que muchas personas vinieron a Pedro y a Juan para enterarse de lo que había pasado con aquel hombre que pedía limosna. So this beggar was crippled from his bond. Vemos que este hombre que pedía limosna estaba impedido desde nacimiento. So he has a problem from the bond means it was not his fault. Can you repeat that, Pastor, please? It was not his fault. It Okay. wasn't not his mistake. Ok, Pastor, thank you. El hecho de que este hombre paralítico haya tenido ese problema desde nacimiento significaba que ese estado en el cual estaba no tenía nada que ver con la culpa de este hombre. So it means he was under control of the curse of Genesis chapter 3. Este es un ejemplo de que este hombre estaba bajo la maldición de Génesis capítulo 3. So he was saved from the curse and become the witness. Y vemos que este hombre recibe salvación de esa maldición y inmediatamente se vuelve un testigo. And it was the first time that Jesus Christ was proclaimed to the world. Esa fue la primera vez que se proclamó el nombre de Jesucristo al mundo. And it was the practical starting of early church evangelism. Y de esta manera vemos que es el inicio del evangelismo práctico que la iglesia primitiva llevó a cabo. The miracle has the power to spread the gospel to the end of the earth. Eso quiere decir que los milagros contienen un poder para poder esparcir el evangelio hasta los confines de la tierra. So we need a miracle and prayer answers in our practical field to be the evangelist, right? Eso quiere decir que lo que nosotros necesitamos como evangelistas en nuestros campos es experimentar milagros y respuestas a nuestras oraciones. God knows about that. That's why when we try to evangelize, God gives us His answers. Y Dios sabe muy bien que esto es lo que necesitamos. Por eso es que cuando nosotros evangelizamos, Él nos da sus respuestas. The next thing we should think from this passage is that evangelism is relaying Christ. Lo siguiente que debemos pensar acerca de lo que nos enseña este capítulo, el capítulo 3 de Hechos, es que el evangelismo es transmitir a Cristo. Anyone who receives this evangelism can go out of his own curse. Y cualquier persona que reciba este tipo de evangelismo puede salir de sus maldiciones. So verse 8 is talking about he jumped to his feet and began to work. Then he went with them into the temple court, working and jumping and praising God. En el versículo 8 vemos lo que hace el hombre paralítico cuando recibe sanidad y dice así, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. This means he was liberated from the curse. Esta es una evidencia de que él fue liberado de su maldición. So, and he could be the normal man, normal mankind. Él entonces pasó a ser un hombre normal. In the past, he was under control of Satan. En el pasado, él estaba bajo el control de Satanás. And also he was under control of the curse. Y él estaba viviendo bajo maldición. And he was not possible to go into the temple court. Para él ni siquiera era posible entrar al templo.
because he was not the normal man. He was a crippled. So the leader of Israel didn't allow him to come in the temple court. Él ni siquiera podía entrar al templo porque él era un hombre paralítico y debido a esta condición, los líderes del templo no le permitían entrar. All the men of Israel must appear to God at least 3 times a year. A decir verdad, todas las personas del pueblo de Israel debían presentarse delante de Dios por lo menos 3 veces al año. All men of Israel people must appear to God in their 3 feasts. Todos los israelitas debían presentarse delante de Dios por lo menos durante la celebración de las 3 fiestas. But he was a man. Even though he was a man, it was not possible for him. Pero a pesar de que este era un hombre, para él no era posible hacer esto. Maybe it was very frustrating for him, and he was oppressed because of that very much, right? Seguramente esto significaba que este hombre vivía frustrado y que esta condición que él tenía le hacía vivir oprimido. So he was treated as something wrong. Porque recibía un trato equivocado de parte de los demás hombres. Maybe his desire was very big to go into the temple court to see God. Probablemente este hombre tenía un deseo muy fuerte de entrar al templo y de tener ese encuentro con Dios. Even though his physical was something wrong, but his mind and his soul was not like that. It wasn't normal. ¿Por qué? Porque a pesar de que su cuerpo estaba paralítico, su mente y su corazón eran normales. But it was not possible by the law and by the leader of the religion. Pero no era posible para él entrar al templo debido a las restricciones de la ley y debido a las restricciones de los líderes del templo. But now he was possible coming into the temple and praising and jumping. Pero vemos que ahora que él recibe la sanidad y para él es posible entrar al templo, lo que hace es entrar y saltar. Through this, what God wants to teach us is Christ is the way to take you from your curse. A través de esto, lo que Dios quiere enseñarnos es, Cristo puede sacarte de la maldición. So God's message is believe that and hold on to that, enjoy that. El mensaje de Dios es, cree en esto, aférrate a esto, disfruta de esto. And then you will be like this man. Y entonces podrás ser como este hombre. This man's problem was come from his born. Este hombre tenía ese problema desde nacimiento. And then it means he has no choice to be cursed by the problem. Esto significa que él no tenía otra opción más que enfrentar la maldición de su problema. He was no choice to be under control of the problem. Él no tenía otra opción más que estar bajo el control de ese problema. It was his fate. Era su destino. Even though that Christ can take you from that kind of curse. Pero a pesar de ese tipo de realidades, Cristo puede sacar a las personas de todo tipo de maldición. This is the message. The first message God wanted to give us through this passage. Este es el mensaje primordial que Dios nos quiere dar a través de este pasaje. Hold on to Christ, and then your life will get out of the curse. Aférrate a Cristo y entonces tu vida podrá salir de la maldición. Hold on to Christ and confess him, and then the Satan working in your life has no choice to be destroyed. Aférrate a Cristo, confiesa a Cristo en tu vida y las obras de Satanás no tendrán otra opción, otra alternativa más que ser destruidas. And then your life has no choice to be restored like this man. Y tu vida será restaurada como la vida de este hombre. So
Christ is the freedom from any problem. Por eso es que Cristo es nuestra libertad para cualquier problema. And this incident become the starting of the evangelism of the Jerusalem and early church. Vemos que estas cosas son el comienzo del evangelismo en Jerusalén. So this is a very important time schedule. Por eso es que vemos aquí que este es un horario de Dios muy importante. And the next thing we should see through this passage is verse 6. Lo siguiente que debemos ver a través de este pasaje es lo que leemos en el versículo 6. It said, then Peter said, silver or gold, I don't have it, but what I have, I give you. In the name of Jesus Christ, Nazareth, work. En el versículo 6 leemos lo siguiente. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Peter said, what I have. Pedro le dijo, lo que yo tengo. It means he felt he possessed Christ as the covenant. Eso quiere decir que Pedro tenía la certeza de que él poseía a Cristo como el pacto. Peter was the one who possessed the gospel. Pedro era aquella persona que poseía el evangelio. Think about yourself. Do you think you possess the Christ as the covenant? Esto nos debe hacer pensar y debemos cuestionarnos. ¿Somos aquella persona que posee el evangelio? What I'm meaning is not believing in Christ. Everyone is believing in Christ. No estoy queriendo decir creer en Jesús. Todos nosotros creemos en Jesús. So what I'm saying is, do you possess Christ as the covenant in you? La pregunta es, ¿posees a Cristo como el pacto en tu vida? So you should be able to possess Christ as yours. Eso quiere decir que nosotros necesitamos ser capaces de poseer a Cristo como el pacto de nuestra vida. Christ is not something to end only with faith only. Cristo no es algo o alguien en que solamente debemos creer y ya. Believing in Christ is very important because we can get our salvation from the believing in. Creer en Cristo es algo muy importante porque al creer en Cristo recibimos la salvación. But it is not the end, it is the starting. Pero ese no es el final, es tan solo el comienzo. Creer en Cristo es el comienzo. So we should possess Christ as our covenant. Nosotros necesitamos poseer a Cristo como el pacto de nuestra vida. We should be the man. We should be the people who possess Christ as the covenant, which is the promise to crush Satan. Debemos ser aquellas personas que poseen a Cristo como el pacto de nuestras vidas, porque es Cristo quien puede destruir la obra de Satanás. If we can feel that I am having Christ in me, and then we will feel the bigger and the better the power, spiritual power is working in our life. Si nosotros podemos experimentar el poseer a Cristo en nuestra vida, vamos a poder también experimentar un mayor poder en nuestra vida. So how can it be like this? La pregunta es, ¿cómo es que podemos alcanzar esto? So how can we possess Christ in us? ¿Cómo podemos llegar a poseer a Cristo en nuestra vida? The first is understanding. Lo primero que necesitamos es entender correctamente. The second is personal confessing that Jesus is our Christ.
Lo segundo que necesitamos es tener esa confesión personal de que Jesús es nuestro Cristo. If we continue this, God will give us some changes in our spiritual life. Y si nosotros hacemos esto de manera continua, será Dios quien produzca los cambios en nuestra vida. And then our understanding and enjoying will be changed more and more. Eso quiere decir que nuestro entendimiento y nuestro gozo acerca del Señor va a ir incrementándose cada vez más. So while we are doing this, God answers our prayer more and more. Y mientras nosotros vivimos de esta manera, Dios va a ir respondiendo a nuestras oraciones cada vez más. And then we can understand that Jesus is a Christ more and more. Eso quiere decir que nuestro entendimiento acerca de que Jesús es el Cristo también irá incrementando. And then we can become the one who possess this gospel. De esta manera es que podemos llegar a ser aquella persona que posee el evangelio, que posee a Cristo. Because Peter felt he possessed this gospel, that's why he said, I will give you what I have in me. Y como Pedro tenía la certeza de que él poseía a Cristo, fue capaz de decirle esto al hombre paralítico: lo que tengo te doy. If he didn't feel that, it is impossible to say, I will give you what I have. Si él no hubiese tenido la certeza de que él poseía a Cristo, él no hubiera sido capaz de darle estas palabras al paralítico. Él no hubiera podido decir: lo que tengo te doy. Think about yourself. You are possessing Christ as your covenant in you. Una vez más, hermanos, pensemos acerca de nosotros mismos. ¿Poseemos a Cristo como el pacto de nuestra vida? Or just believing in him. ¿O solamente creemos y ya? So even though believing in him is the most important, but it is not the end. A pesar de que creer en Cristo es lo fundamental, es lo más importante, no es el final, hermanos. So may God bless all of us to be the one who possess the gospel. Yo espero que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que seamos aquellas personas que poseen el evangelio. This Christ is spoken more from verse 18. Y acerca de este Cristo se nos habla más a partir del versículo 18. Verse 18 is saying that, but this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Christ would suffer. El versículo 18 dice lo siguiente: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. It means about the Christ. Everything was prophesied already. Esto quiere decir que todo acerca de Cristo ya había sido profetizado. So there is no one who was prophesied in the Bible, right? Same as the Jesus. En todo el registro bíblico no hay ninguna otra persona de quien se haya profetizado como se profetizó de Cristo. But Bible is prophesying about Christ from the beginning to the end, even his second coming. Vemos que la Biblia profetiza acerca de Jesús desde el principio hasta el final, porque también se nos profetiza acerca de su segunda venida. The verse 21 is the same thing. He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as he promised long ago through his holy prophet. En el versículo 21 leemos lo siguiente: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. It means he is standing on the right-hand side of Father God until God restore everything. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre hasta que todas las cosas
sean restauradas. The time he's restoring everything is his second coming day. Y el tiempo en que todas las cosas serán restauradas será el tiempo de su segunda venida. And the verse 22 is the Moses prophecy. Y en el versículo 22 leemos acerca de la profecía de Moisés. Moses said that the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything he tells you. Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oraréis, a él oiréis en todas las cosas que os hable. If we see verse 23, we can understand that this prophet means Jesus Christ. Y si leemos el versículo 23, vamos a poder darnos cuenta de que este profeta se refiere a Jesucristo. 23 is saying that anyone who does not listen to him will be completely out of from among his people. En el versículo 23 leemos lo siguiente, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. So cutting off from his people means cutting off from his salvation. Cuando el versículo 23 dice será desarraigada del pueblo, se refiere a aquellas personas que no recibirán salvación. So anyone who doesn't listen to his words will be like this. Por eso es que cualquier persona que no escuche las palabras de Jesús no recibirá salvación. The first thing we must follow his words is believing in him. Lo primero que debemos hacer a la hora de seguir la palabra de Jesús es creer en él. Because saving his people from the curse is the first thing God wanted to do. Porque lo primordial que Dios quiere hacer es salvar a su pueblo de su maldición. So in his words, there is our salvation. Por eso es que en la palabra de Dios es que se encuentra nuestra salvación. And the verse 24 is talking about Jesus Christ again. El versículo 24 nos habla acerca de Jesucristo una vez más. Indeed, all the prophets from the Samuel on, as many as they have spoken, have foretold these days. Y el versículo 24 dice lo siguiente, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. That this day means his resurrection day and his dying on the cross and giving this kind of miracle to the people. Cuando el versículo 24 habla acerca de estos días, se refiere a estas obras que sucedieron cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, cuando fue a la cruz, se refiere a su muerte y derramamiento de sangre, también se refiere a su resurrección y los milagros que están sucediendo en este momento. So it means all the prophets from the Samuel said, prophesied about Jesus and this day. Eso quiere decir que todos los profetas desde Samuel profetizaron acerca de estos días. And the verse 25 is talking about the prophecy, the words given to Abraham. Y en el versículo 25 leemos acerca de la profecía, la palabra dada a Abraham. The last part of verse 25 is saying that through your offspring, all peoples on earth will be blessed. La última parte del versículo 25 dice lo siguiente, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. This offspring of Abraham means Jesus. Este descendiente de Abraham o esta simiente de Abraham se refiere a Jesús. Jesus has come as the descendants of Abraham and the King David. Jesús ha venido como descendiente de Abraham y del rey David. This is talking about through the first chapter of Matthew. Y esto lo podemos encontrar también en el capítulo 1 de Mateo. So this is actually the proving that Jesus was Christ by the Peter.
aquí vemos que una vez más Pedro comprueba de que Jesús es el Cristo. So Peter was proving that these things, the guys coming back to the normal, was happened by Christ. Aquí Pedro está declarando que el hecho de que este paralítico pasó de estar en ese estado en el cual estaba paralítico a un estado normal es porque es la obra de Cristo y esto fue profetizado. So anyway, this chapter has a big message. De cualquier manera, este capítulo nos da un mensaje muy grande. The first, Christ can take you from your own curse. El primer mensaje es, Cristo puede sacarte de las maldiciones. Even though it was come from your bone, it doesn't matter. Aunque la maldición que estés enfrentando haya estado en tu vida desde que naciste, no importa. Even though it is inherited from your ancestor long time ago, it doesn't matter. Aunque esa maldición haya sido heredada desde tus ancestros desde hace mucho tiempo, no importa. Christ can destroy all your curse. Cristo puede destruir todas tus maldiciones. And Christ can make your life as the normal. Y Cristo puede hacer de tu vida una vida normal. Same as this man, right? Praising God and jumping, working, coming into the temple. De la misma manera que este hombre experimentó esa restauración en su vida, podrás entrar al templo, podrás saltar, podrás alabar a Dios. Coming into temple means the spiritual restoration, and working, jumping, praising is the physical restoration. Y cuando este versículo habla acerca de este hombre entrando al templo, se refiere a la restauración espiritual. Y cuando el versículo habla acerca de el hecho de que el hombre empezó a saltar y empezó a alabar, está hablando acerca de la restauración física. Confirm again in you that Christ is the perfect way to get out of your curse. Por eso es que es muy importante que una vez más confirmemos que Cristo es esa manera perfecta para poder salir de las maldiciones. In this meaning, we can understand in this way, curse is our problem. Con este entendimiento, entonces vamos a poder darnos cuenta que las maldiciones son todos aquellos problemas que enfrentamos. And then the miracle will be the door of evangelism. Eso quiere decir que los milagros que ocurran en nuestra vida serán esa puerta para el evangelismo. Every time become like this because this is God's desire. Cada vez será de esta manera porque este es el deseo de Dios. To confirm this covenant again in you right now. Por eso es que este es un momento oportuno para confirmar a este Cristo en nuestra vida una vez más. Let's do conclusion. Hagamos una conclusión. We should be the one who possess the gospel. Debemos ser aquella persona que posee el evangelio. Not, as I said, believing in Christ is very good. Y como ya les dije antes, creer en Cristo es algo fundamental y es algo bueno. But it is not the end. Pero no es el final. So possessing Christ and enjoying Christ and being the witness. Nosotros necesitamos poseer a Cristo, disfrutar a Cristo, necesitamos ser testigos. So possessing is something different meaning holding on to. Eso quiere decir que poseer a Cristo debe tener un significado diferente a aferrarse a Cristo. The holding on to means we can hold on to the before we possess it. Y cuando decimos aferrarnos a Cristo, es algo que sucede antes de poseer a Cristo. So if we possess it, and then it means that is in us. And then we don't need to hold on to because it is already in us.
Si nosotros llegamos a poseer a Cristo, significa que ya no necesitaríamos aferrarnos a Él, porque ya le poseemos. So be the one who possesses the gospel in you. Por eso es que debemos anhelar ser aquella persona que posee a Cristo en sí misma. If you possess gospel in you, you can feel that and you can say that. Si posees el evangelio, puedes tener esa certeza y lo puedes confesar. And the next conclusion is that the gospel can take everyone, anyone from his curse. La siguiente conclusión que debemos obtener es que el evangelio puede sacar a cualquier persona de sus maldiciones. Confirm it again and confirm this point every day. If you confess this point every day, God will work as he promised. Confirmemos esto una vez más y confirmemos esto todos los días. Si nosotros confirmamos esto todos los días en nuestra vida, Dios va a obrar en nuestra vida. And if we enjoy gospel, someday we can conquer everything. Y si nosotros disfrutamos del evangelio, llegará el día en que podremos conquistar todas las cosas. The third conclusion is God needs the evangelist who gives the answer. La tercera conclusión que debemos obtener es que Dios está buscando aquellos evangelistas que pueden transmitir la respuesta. Peter gave him the answer. Vemos en este caso que Pedro le dio a este hombre paralítico la respuesta para su vida. The answer was Christ. Y esa respuesta es Cristo. So we need to be the one who can give gospel as the answer. Por eso es que nosotros necesitamos ser aquellas personas capaces de transmitir el evangelio como la respuesta, capaces de dar el evangelio como la respuesta. Because what the people need is the answer. ¿Por qué? Porque lo que las personas necesitan es la respuesta para sus vidas. They have a lot of problems, but they don't have the correct answer. Todas las personas enfrentan problemas, pero carecen de la respuesta correcta. That's why we should be the one. We should be the evangelists who can give the answer to the people. Por eso es que nosotros debemos ser aquellas personas, aquellos evangelistas capaces de dar la respuesta a las personas. And the fourth conclusion is the people who have a gospel are the evangelists. La cuarta conclusión que debemos obtener es aquellas personas que poseen el evangelio son evangelistas. Because God will open the door of evangelism to the people who have the gospel. Porque Dios abrirá las puertas del evangelismo a aquellas personas que poseen el evangelio. If we have the gospel and enjoy it, and God has no choice to use us as his evangelists. Si nosotros poseemos el evangelio y disfrutamos del evangelio, sin lugar a dudas, Dios nos usará para su evangelismo. Through this chapter, the most important thing we should understand is that gospel is the perfect way to take us from the curse. Entonces, una vez más, hermanos, a través de este capítulo 3 de Hechos, el mensaje principal es: el evangelio es la manera perfecta para salir de la maldición. So hold on to that, confess that gospel is set free from all the curse. Por eso es que es sumamente importante que nos aferremos a esta palabra, confesemos esta palabra, que es el evangelio, la manera perfecta para poder salir de la maldición. So let this be your first confession in your prayer. Por eso es que debemos procurar que esta sea la primera confesión en nuestra oración. This is a confession, and not only that, proclaiming at the Satan.
Esta es nuestra confesión, pero no solamente es una confesión, es una proclamación ante Satanás. So may God bless you, all of us, to hold on to Christ as the gospel and the covenant deeper and more. Por eso es que yo espero que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para poder disfrutar a Cristo como el pacto de nuestra vida de manera profunda. So this is my understanding of chapter 3 of Acts. Este es mi entendimiento, hermanos, del capítulo 3 de Hechos. Okay, so let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for your being with us in this Bible study. Padre Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico. So what we need is to open our spiritual eyes more and deeper to understand you and your gospel. Lo que necesitamos es abrir nuestros ojos espirituales cada vez más para poder entender tu corazón y entender tu evangelio. Father God, bless us at this time to open your spiritual eyes to understand your desire and to be the witness to the end of South America. Padre Dios, por favor, bendícenos para abrir nuestros ojos espirituales, para que podamos entender tu deseo a profundidad y que podamos ser levantados como testigos tuyos hasta lo último de América Latina. Bless us to possess your gospel and enjoy it and be the witness to the end of the earth. Bendícenos para que seamos aquellas personas que poseemos tu evangelio, que disfrutamos de tu evangelio y que podamos ser testigos tuyos hasta lo último de la tierra. So bless all the people who are in this Bible study. Bendice a cada uno de las personas que están en este estudio bíblico. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Okay. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas. Okay.